Bueno, jóvenes, esperaremos 5 minutos que vuelvan un poco más el pueblo de Dios que se ha dispersado a causa de esta mala hora. Como decía mi abuela, la siesta era la hora mala de las chicas buenas. Entonces, bueno, esperaremos un momento y ¿eh? A ver, vamos a ganar tiempo. Todos los que no entiendan italiano o tengan dificultad para entender el italiano, por favor búsquense el traductor en la puerta, porque Don Jonathan hablará in italiano. Tutti quelli che non parlate in italiano e non capite l'italiano, per favore prendete il traduttore, così la radiolina, come li chiamano in Italia, la radiolina, così potete seguire parola a parola, che è molto interessante quello che vi proporrá Don Jonathan. Es muy interesante porque es un proyecto realmente revolucionario. Revolucionario por la lectura que hace de la cosa, la lectura integral. Porque en esa lectura integral está metida la comunidad local en la elaboración del proyecto turístico integral con los parques arqueológicos. Entonces es algo importantissimo. Bene, allora tutti parlate in italiano? Beh, non sapevo che era così diffuso. Bene, quien tenga necesidad de entender italiano, entenderlo mejor, a lo mejor que no se le escapen palabras, porque ser un científico hablar lenguaje complicado, entonces mejor se buscan el traductor. Bueno, mientras los más jóvenes que habrán ido a descansar algún minuto, no podemos atrasarnos más porque no llegamos a las 8 y después no llegaremos para la cena, sino, y hoy nos espera una tarde larga, porque después de la cena, 10:30 de la noche, para los que quieran, haremos una visita guiada a la catedral y al Pórtico de la Gloria. Entonces, bueno, Don Jonathan De Marco es un catequeta. Para quien no sepa qué es esta palabra catequeta, catequeta es el catequista de los catequistas, es el que forma a los catequistas, es el maestro de los catequistas, de la diócesis de Ugento, Santa María di Leuca, especializado en pastoral juvenil y catequética de la Universidad Salesiana. Ha sido párroco, director de la oficina catequística de su diócesis. Actualmente es director del Servicio Nacional, de la Oficina Nacional para la Pastoral del Tiempo Libre, el Turismo y el Deporte de la Conferencia Episcopal Italiana y director general de la Fundación De Finibus Terre. Primera experiencia italiana de Parque Cultural Eclesial. En 2020 ha publicado un volumen de título Turismo Conviviale. Turismo conviviale quiere decir turismo, ¿cómo se traduce conviviale? Compartido. Turismo compartido. O sea, que se vive insieme, que se vive juntos. Turismo compartido. Belleza, estupor y comunidad. O sea, seguimos en la misma línea en la que estamos. Tratando de dar una nueva perspectiva al turismo religioso y a la pastoral del turismo en una óptica de evangelización. Don Jonathan, avanti. L'Italia è il paese più bello del mondo. Ci dispiace per gli altri, ma questo immenso patrimonio di bellezza di cui siamo custodi ci investe di tanta responsabilità. La responsabilità di chi comprende
che la bellezza non può essere racchiusa nell'ottica della proprietà, ma deve essere lasciata libera nell'ottica dell'eredità collettiva. E questa bellezza per noi, nel nostro paese, è fortemente un elemento che caratterizza l'identità della nostra gente, della nostra terra. Ma perché possa diventare un elemento fortemente identitario, la bellezza deve essere conosciuta e riconosciuta. Ed è bello che qualche settimana fa il Dicastero per lo sviluppo integrale, nel suo messaggio per la giornata mondiale del turismo, ci chiedeva di ripensarlo. E l'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana ha fatto un percorso negli ultimi 3 anni in cui ha cercato di mettere insieme tutti coloro che a livello nazionale si occupano di turismo e anche di turismo religioso, per cercare di dare una prospettiva nuova a questo turismo. E siamo arrivati alla formulazione di questo turismo conviviale, conviviality tourism, che parte dal concetto della convivialità di Illich, che si nutre del pensiero convivialista, che si fonda su 2 principi. Il primo, che la società si fonda sul dono. Il secondo, che l'economia si fonda sulla gratitudine. Partendo da questo presupposto, abbiamo cercato un po' di costruire una visione del turismo e del turismo religioso capace di essere, da una parte, capace di diventare oggi ancora parola, e dall'altra capace anche di diventare un pezzo di pane, capace di generare lavoro. Ma siamo partiti da un presupposto. Io non so quanti di voi sono abituati alla rinuncia. Siete abituati a rinunciare a qualcosa, sì o no? Sì. Ecco, siamo partiti dal rinunciare di utilizzare i 2 termini che abbiamo sentito in questi 2 giorni continuamente ritornare: il termine pellegrino e il termine turista. Abbiamo deciso di rinunciare a tutte e 2 per scegliere il termine ospite, perché penso che ripensare la pastorale del turismo parta proprio da qui, parta dal non pensare i motivi per cui l'altra persona viene a visitarci, ma incominciare a pensare di farsi trovare pronti all'incontro. E noi siamo molto bravi a passare tanto tempo a litigare se chi arriva è pellegrino o turista o pellegrino, il pellegrino che diventa turista, il turista che diventa pellegrino. Possiamo smetterla e decidere di utilizzare il termine ospite. Quando Abramo ha ospitato i 3 forestieri alla quercia di Mamre, che io ricordi, avendo letto qualche volta il libro della Genesi, non ha chiesto né la credenziale su cui mettere il timbro, né la prenotazione su TripAdvisor per verificare se era una prenotazione già programmata, ma ha fatto semplicemente 2 cose. Ha aperto la tenda e ha organizzato la festa. Penso che ripensare oggi la pastorale del turismo parta da qui, dalla consapevolezza che tutto inizia quando prendiamo consapevolezza che il punto determinante perché l'esperienza di chi arriva sia un'esperienza di evangelizzazione non sta nei motivi per cui l'altro viene a bussare alla nostra porta, ma sta nell'incontro con una comunità che si è preparata ad accoglierlo, indipendentemente da quelli che sono i suoi motivi che l'hanno spinto a bussare alla nostra porta. Naturalmente, perché la comunità possa far vivere un'esperienza di evangelizzazione, sono importanti quelle 3 parole che Don Gustavo ha citato prima e che sono un po' il fondamento anche della visione del turismo conviviale: la bellezza, lo stupore, la comunità. Di bellezza ne abbiamo sentito parlare tanto in questi giorni. Io dico sempre che la bellezza
è un trittico. C'è la bellezza espressa, che è quella dei monumenti, delle pietre, dei componimenti musicali, dei componimenti poetici, tutta quella bellezza che è venuta fuori dall'ingegno e dai talenti di tanti uomini e donne che hanno vissuto prima di noi e di tanti che condividono il nostro spazio e il nostro tempo. E quella è la bellezza forse che conosciamo di più. Poi c'è la bellezza impressa, che nell'esperienza del turismo non può passare inosservata. È la bellezza dei volti, coloro che danno volto alla comunità che ospita, che nell'esperienza turistica non possono essere delegati alla guida turistica o all'operatore, all'accompagnatore turistico, ma perché sia un'esperienza di evangelizzazione, la comunità deve mostrare il volto. E il volto ce l'ha fatto vedere prima il parroco della Sagrada Famiglia, no? Dei ministranti che servono alla messa internazionale, il volto di quelli che sono addetti all'accoglienza e il volto della vecchietta che gira con il cestino dell'offerta e il volto dell'organista o del cantore, che non devono rimanere spettatori dell'esperienza di chi arriva a visitare un luogo, ma devono trovare un posto, perché la comunità nel suo insieme deve mostrarsi. E questo naturalmente implica un impegno da parte della comunità, che non deve delegare a degli esperti, ma deve mostrare il suo volto più umano, più genuino, più autentico, e sentire che il turista non è un fastidioso rompiscatole, ma è l'ospite atteso per cui ho lasciato la porta della chiesa accesa, la porta della chiesa aperta, per cui ho lasciato le luci della chiesa accese, per cui io mi sto facendo trovare lì nonostante c'è il pranzo pronto per dire buongiorno, benvenuto, e per far fare un'esperienza autentica di ospitalità cristiana, perché forse già questo è evangelizzazione. E poi c'è la bellezza che io definisco compressa, è la bellezza incarnata in Gesù, che grazie all'incontro con una comunità che condivide la parola e il pane, esplode nella vita di chi la incontra e si trasforma in quei principi attivi che mettono in moto la vita teologale, fatta di fede, speranza e carità. Ma perché questa bellezza sia significativa e determinante, possa parlare e possa smuovere la vita di chi ci incontra, dobbiamo riprendere l'abitudine a solleticare il cuore e la vita delle persone che incontriamo, rimettendo al centro della nostra pastorale questa parola, stupore, sapendo che lo stupore non è un'emozione banale. Se voi leggete il Vangelo, tutte le vite che Gesù ha cambiato hanno preso le mosse dallo stupore, perché lo stupore disarma, lo stupore rende le persone disponibili ad ascoltare qualcosa che fino a un momento prima era scomoda, per cui aveva tanti pregiudizi, tanti preconcetti, ma il rimanere stupito di fronte ad un'esperienza bella apre le porte all'incontro anche con un messaggio che inevitabilmente sveglia la vita, sapendo che lo stupore ha per noi oggi una grande valenza culturale, perché il più grande problema culturale di oggi non è il cellulare, ma è il non saper dire wow, il non saperci stupire di fronte a nulla, né in senso positivo né in senso negativo. E allora lo stupore ha una grande valenza umanizzante, perché rende le persone gentili nello sguardo, nella parola, nelle scelte, ed ha una grande valenza nell'evangelizzazione, sapendo che lì dove c'è lo stupore, l'esperienza da un'esperienza estetica, quindi quanto è bella questa cosa che vedo, diventa un'esperienza estatica, diventa cioè un'esperienza che proprio perché è bella mi sta chiedendo di diventare qualcosa di diverso, di cambiare in qualcosa.
di essere io un po' più vicino a quella bellezza che mi ha stupito. Naturalmente, perché questa bellezza possa ritornare a parlare, è necessaria una comunità che racconta. E per noi, per tutto il lavoro che come Ufficio Nazionale abbiamo fatto, questo è un elemento su cui si scommette la pastorale del turismo, dove narrare non significa spiegare, dove narrare non significa ripetere una lezione di teologia imparata a memoria o studiata su un libro, ma dove narrare diventa il nostro modo di riscrivere pagine di Vangelo inedite, attuali, contemporanee, dove il messaggio viene continuamente negoziato in una narrazione dialogica tra la comunità e l'ospite che in quel momento sta incontrando, grazie alla comunità, un elemento di bellezza. E tra questi elementi di bellezza non c'è soltanto l'arte, c'è anche quella che noi chiamiamo pietà popolare e che deve, nell'esperienza della pastorale del turismo, ritornare a diventare parola. Perché la pietà popolare noi molto spesso siamo stati ormai abituati ad accostarla al folklore. In realtà dietro la pietà popolare c'è la vita credente, forse troppo semplice, ma proprio perché troppo semplice forse particolarmente autentica. E tra queste esperienze della pietà popolare c'è il pellegrinaggio, oggi lo chiamiamo cammino. Per colpa di Santiago, in Italia sono tutti impazziti con questi cammini. Non so quale santo manca, perché ormai ce l'abbiamo tutti, il cammino di San Tommaso, il cammino di San Francesco, il cammino di San Pietro, il cammino di Padre Pio, il cammino di San Saturnino. Pensate, siccome non bastavano i santi, a Bologna hanno inventato la via degli dei, così sono andati oltre i santi. E la diocesi di Bologna, per rispondere alla via degli dei, ha inventato la via Mater Dei. Così anche l'esperienza del cammino inevitabilmente può diventare una grande esperienza di pastorale del turismo, nella misura in cui il cammino diventa esperienza di 3 parole chiave: la lentezza, il benessere, la festa. Dove lentezza, io litigo spesso con gli esperti del Cammino di Santiago, perché per molti andare lenti significa andare piano, ma lo stesso arrivare presto alla meta. Per noi in Italia invece la lentezza ha un altro significato che volevo condividere perché può diventare ricchezza per tutti. Lentezza significa non andare piano, ma fermarsi spesso. E ci si ferma spesso perché continuamente c'è un'occasione per fermarsi, perché c'è qualcosa di bello da vedere, perché c'è qualche persona bella da incontrare, perché c'è qualcosa di buono da mangiare. E allora il cammino diventa un percorso lento dove si raccolgono quanti più frammenti di bellezza possibili che nutrono la vita e pian piano te la cambiano. Naturalmente, perché tutto questo possa diventare realtà, c'è bisogno di un po' di sistematicità. Non basta scommettere su questo modello del turismo conviviale. Serve attivare dei laboratori pratici dove farlo diventare realtà. Ed ecco qui che ormai dal 2013 l'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana propone e accompagna le diocesi che lo vogliono, attualmente sono 24 in tutta Italia, a far nascere un parco culturale ecclesiale. Che cos'è? Non è innanzitutto subito un prodotto turistico, ma è un processo culturale, dove la comunità ha l'opportunità di rinnamorarsi di ciò che custodisce, dove la comunità ha l'opportunità di riscoprire tutto il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, di cui è erede, che molto spesso noi lo diamo per scontato, ma non è conosciuto. E se non è conosciuto, quelle persone non ne sono innamorate.
E questo serve soprattutto per imparare una giusta arte narrativa, dove nella narrazione non basta soltanto dire le parole belle, ma le parole belle devono essere accompagnate dal luccichio degli occhi, perché chi le ascolta capisce che non sono parole ripetute, ma sono parole sentite, non sono parole di qualcun altro, ma sono parole che vengono dal profondo del cuore e quindi parole vissute. E naturalmente il Parco Culturale Ecclesiale è un modo attraverso cui la diocesi incomincia, dopo aver fatto questo percorso di rinnamoramento del bello, a valorizzare il patrimonio culturale. E qui un piccolo appunto, perché per gli esperti del turismo valorizzare non è quello che significa per noi. Per gli esperti del turismo valorizzare significa prendere una grande luce e puntarla su un qualcosa perché tutti la possano vedere. Non lo so, domani qualcuno si sveglia e dice il luogo più bello del mondo deve essere Finisterre. Bene, tutti gli abitanti di Finisterre accendono una luce e la fanno riflettere su questo paese perché tutto il mondo si accorga che esiste. Bene, per noi valorizzare non può essere questo. Ora c'è il patriarca, spero di non sbagliare. È accaduto già un modello di valorizzazione che dobbiamo adottare. E io lo dico sempre, era un giardino insignificante, dove non c'erano né alberi secolari da fotografare, né animali in via di estinzione da rincorrere. Nessuno ci avrebbe scommesso nemmeno un centesimo su quel giardino. Eppure è accaduto qualcosa che lo ha reso l'attrattore di turismo religioso più importante al mondo. Questo è il Santo Sepolcro. Cosa è accaduto? Non è accaduto che Dio ha acceso un grande lampione, l'ha bloccato su quel giardino e ha detto al mondo guardate tutti lì, no. È successo che dal cuore del giardino è stata elaborata una luce che poi si è fatta esplosione. Bene, per noi valorizzare la bellezza significa questo, permettere ad ogni comunità di elaborare quella luce, cioè elaborare un percorso che fa riconoscere tutte le potenzialità di una terra, tutte le opportunità di una comunità, tutti gli elementi. I miei amici adesso mi prenderanno in giro perché uso spesso il termine wow, quindi tutti gli elementi wow di una comunità e li fanno diventare quell'attrattore che l'altro non può fare a meno di venire a vedere. Parco Culturale Ecclesiale è questo. E proprio perché c'è una comunità che si valorizza, che valorizza il proprio patrimonio culturale, quella comunità diventerà creativa, perché troverà 1000 modi per far innamorare gli altri di ciò che ha scoperto essere un tesoro per lei. E proprio perché c'è questo fattore stupore e amore, diventa l'esperienza del parco culturale una grande esperienza di annuncio, perché inevitabilmente anche gli operatori che accompagnano gli ospiti a visitare un luogo non spiegheranno vita, morte e miracoli dell'opera d'arte, dell'artista che l'ha fatto, di quello che l'ha commissionato, ma esprimeranno il loro, la chiamo così, è la prima volta che la uso, la propria intelligenza affettiva, attraverso cui si racconta, si offre in dono quello che si racconta e nel racconto si offre anche tutta l'affettività che si ha per quell'elemento, per quel luogo, per quell'opera d'arte, per quel racconto, per quella musica, per quella poesia, per quella pagina di letteratura. Penso che il contributo che come Conferenza Episcopale Italiana possiamo dare è condividere con voi questa visione e questo progetto.
sapendo che in tante altre parti del mondo ci sono tante cose affini che possono diventare poi ricchezza condivisa, che possono diventare progettazione condivisa e che possono accompagnare un po' tutti a fare di questa pastorale del turismo da una pastorale di frontiera, perché nella Chiesa sta al fronte, ad una pastorale del benessere, dove tutto ciò che noi possiamo offrire è per la felicità delle persone, quindi per farle stare bene. E penso che il benessere non nasce da quello che si fa fare alle persone, ma il benessere nasce dall'incontro che si garantisce alle persone. E quanto più questo incontro è benedetto, ma non perché c'è il vescovo che lo benedice all'inizio dell'anno pastorale, ma perché c'è un percorso benedicente che lo genera, tanto più può essere un percorso che porta inevitabilmente frutti buoni. E i frutti sono due, ancora una volta, la parola e il pane. La parola che diventa viva e che offre vita è un pezzo di pane, perché lì dove si generano opportunità e lì dove si dà la possibilità alla gente, soprattutto ai più giovani, di restare nella loro terra, scommettere il futuro rimanendo tra la propria gente, penso che possa essere un frutto per il futuro che rende le nostre chiese non soltanto vive, ma le rende anche capaci di generare benedizione. Grazie. Un grande grazie, carissimo Jonathan, sei stato bravissimo, sei stato nei tempi, molto chiaro y concreto. Ahora vamos a invitar a... Bueno, tuvimos un planteo, un encuadre, ¿no? Lo que hizo don Daniel, lo que hizo Pablo, y después de ahí comenzamos a caminar en realidades que se concretan. La Sagrada Familia, el proyecto del Parque Cultural, Donum Verbiet Panis, turismo convivial, turismo compartido en los parques culturales eclesiales. Y ahora vamos a invitar a un amigo que es, bueno, va a levantar la sala porque nos va a despertar de la siesta. Ricardo Sanjurjo, que es el delegado de Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela. Él participa de una realidad magnífica y le da vida a una realidad magnífica que es justamente la animación de la comunidad universitaria a través de una realidad que se llama Piedras Vivas, nacida en Italia, en Bolonia, y que, bueno, es una experiencia magnífica de pastoral universitaria, patrimonio, turismo, evangelización, testimonio. Bueno, Ricardo, ¿dónde anda? ¿Se nos ha ido? Bien para aquí. No, don Francisco, te cambian por un obispo, pero nosotros te queremos a ti. El pobre obispo auxiliar está presentando el programa pastoral de la diócesis. De pueblo en pueblo, anda como los mercachifles presentando el... Entonces el pobre tiene los horarios contadísimos y los minutos. Entonces habíamos cambiado a don Ricardo por don Francisco, pero don Francisco llegará después. Entonces, como nos interesa mucho escuchar a don Francisco, nos adaptamos todos los horarios con tal de que participe. Adelante, Ricardo. Pues muchas gracias. No, tengo de este ya. Y se me escucha. ¿Verdad que se me escucha? Pues ya está. Bueno, sí, se me oye. Bueno, pues como acaba de decir don Gustavo, yo vengo a hablaros de un proyecto que hace muchos años, bueno, muchos años, tampoco tantos, hace unos 10 años, nació en Italia
aunque la semilla estuvo en Francia, y que enlaza muy bien con lo que nos acaba de contar don Jonathan. Porque yo en esto esta idea con la que empezó la ponencia, hablando de no pensar o no preocuparnos tanto de si estamos hablando de un peregrino o de un turista o de un turigrino, como dice mi párroco, estas personas que vienen en una condición mixta, ¿no? Sino preocuparnos de cómo se encuentra en nuestra casa. Entonces les ponemos el nombre de invitados nada más, y de cómo narrar, de no solo explicar, de no solo dar una lección de teología, sino de contar el Evangelio, es decir, esa buena noticia que no es que haya sido escrita hace 2000 años. Yo explico Nuevo Testamento, de hecho, en esta misma casa, y por eso por la mañana pues también estaba yo, que no pude participar en el congreso. No volver a contar el Evangelio, ni dar una clase de teología, sino contar esa buena noticia de Dios que se hace presente y se hace realidad en la vida de una comunidad y en la vida del turista, peregrino, turigrino o medio pensionista que se acerca a nuestros templos, ¿no? Entonces, la idea que un poco el lema uno de los lemas que hemos ido, digamos, descubriendo en esta red de comunidades de jóvenes que hay diseminadas por toda Europa, es que es el momento de pasar de una iglesia en salida, que es muy importante, y el Papa Francisco nos habla mil y una veces de ser iglesia en salida, a ser también una iglesia que acoja, una iglesia de acogida. El padre Jean-Paul Hernández, que es, digamos, el fundador, el gran ideólogo de estas comunidades de Piedras Vivas, suele decir que nos hemos preocupado tanto de ser iglesia en salida que luego la gente viene a nuestras casas y las encuentra vacías. Y si el turismo religioso es uno de los fenómenos turísticos, culturales, que más crecen en el mundo y de una forma especial en Europa, pues de alguna forma tendremos que preocuparnos porque cuando la gente viene a nuestra casa se la encuentre con vida. Porque a veces nuestros templos son como ese caserón que encontramos a veces al margen de la carretera, ¿no? Que están vacíos, que son húmedos, que son poco acogedores. Y tenemos que preocuparnos de que sean verdaderamente una casa que acoja. Y acoger no es simplemente servir a lo material, ni dar muchísima información, ni ser capaces de que el turista, eso es importante, ¿no? Que el turista, que el peregrino, que quien nos visita, se sienta cómodo, que se sienta querido. No. Acoger, en primer lugar, es algo que se refiere a nosotros, a los que estamos ya en la casa. Significa ensanchar nuestro corazón. Por eso, Piedras Vivas es una experiencia de cómo un proyecto que puede ser, pues sí, pastoral del turismo, y de hecho es pastoral del turismo, porque es anunciar el Evangelio a las personas que visitan, pues en este caso, pues la Catedral de Santiago, es también una forma de ensanchar el corazón de la Iglesia. Y es también una forma de ayudar a crear, a generar una comunidad local. Yo no os vengo a explicar Piedras Vivas o a hablar de Piedras Vivas porque yo gane algo explicando Piedras Vivas. Yo no llevo comisión. De hecho, uno de los lemas de Piedras Vivas es que es todo gratis, ¿vale? Sino que os vengo a explicar Piedras Vivas porque para nosotros, como Delegación de Pastoral Universitaria, aquí en Santiago, ha servido para construir una comunidad que ora junta, una comunidad que se forma junta, que estudia junta, que vive su fe junta, y una comunidad que evangeliza junta. Es una forma de construir iglesia, porque a veces
o por lo menos yo que la observo desde fuera, pensamos en la pastoral del turismo o bien como hacer turismo religioso o bien como acoger a los turistas. Pero la pastoral del turismo también puede servir para ensanchar la comunidad local, la comunidad que está, ¿no? Y de eso se trata. Por eso este proyecto, Piedras Vivas, que nace... Yo soy sacerdote diocesano y estoy muy agradecido que esté don Julián aquí escuchándome. No, Piedras Vivas, que nace en el seno de la compañía, de la pastoral universitaria de los jesuitas italianos, pues es una comunidad que un poco la idea lo que quiere es maravillarse ante esa gran patrimonio eclesiástico que tenemos y llevarlo y ponerlo a buen uso. A un buen uso que estoy seguro que muchos que no son de Piedras Vivas también lo hacen, pero bueno, se maravilla un poco ante esa realidad de que tenemos la mejor catequesis del mundo escrita en nuestros templos y muchas veces no nos damos cuenta. Por eso, cuando yo soy muy malo poniendo títulos, pero como ya tenemos el Evangelio, ¿no? Cuando Gustavo me preguntó, oye, ¿qué título le ponemos a tu ponencia? Bueno, pues una frase del propio Señor Jesús. Si estos callan, gritarán las piedras. Y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, el modo concreto en el que Piedras Vivas acoge a la persona que se le acerca es a través del arte. Si hablamos de el uno, el bueno, el bello, si Dios es lo bello, la belleza por excelencia, entonces hablar de la belleza con B minúscula también nos puede servir para hablar de Dios. Y de eso se trata. El arte es el legado que tenemos de siglos de Iglesia, pues la belleza absoluta del románico del maestro Mateo, aquí en Santiago, o del gótico de la Catedral de León, ¿no? Esa belleza que todos tenemos, hacerla hablar. Porque los artistas que dejaron labradas en piedra, en madera, en metales, tantas y tantas obras de arte, que las pintaron, que las esculpieron, que las construyeron, no lo estaban haciendo simplemente porque eran bonitas y porque les pagaban, sino porque detrás había el deseo de invertir, de llevar un mensaje. A mí me gusta mucho, los que conocéis la Catedral de Santiago, que detrás de toda la maravilla que es el Pórtico de la Gloria, en la columna central, en el parteluz, detrás, no se sabe si fue él mismo, todo indica que no era así, o un discípulo suyo, hay una figura del maestro Mateo orando de rodillas hacia el sepulcro del apóstol y hacia el altar donde se celebra la Eucaristía, como para decir que es de su experiencia orante de donde sale toda la belleza que está reflejada en el Pórtico de la Gloria, esa riqueza de un Dios que es el Cordero degollado, que está en el trono y que te muestra sus heridas, pero al mismo tiempo que te muestra esas heridas que comparte contigo, te está invitando a pasar con él a la gloria. Pues eso es lo que queremos hacer. Queremos ayudar a actualizar ese mensaje que tantas y tantos artistas a lo largo de los siglos han ido pues pintando, esculpiendo, labrando. Decía, de hecho, San Juan de Damasco, está recogido ahí en esa cita de la patrología greca, en pleno problema, en plena discusión con los iconoclastas, él decía que si alguien te pregunta por tu fe, si un pagano te pregunta por tu fe, llévalo a la iglesia y muéstrale la decoración de la que está ornada y explícale la serie de los cuadros sagrados. Porque el arte cristiano tiene este sentido. Todo el arte tiene el sentido de explicar la existencia humana, pero si el arte tiene el sentido, el deseo de explicar la existencia humana o de hacernos pensar en la existencia humana,
pues el arte cristiano tendrá este sentido también de explicar esa parte de nuestra naturaleza, de nuestra existencia, que es cristiana, nuestra fe. Y esto es lo que queremos hacer. Pero al mismo tiempo, ya que estamos hablando de piedras y estoy hablando de piedras vivas, queremos que esto sirva no para darle una lección al turista, no para que, mira, fíjate, estos chicos de Ravenna, de Santiago de Compostela, de Roma, de Nápoles, qué listos son y cuánto han estudiado de historia del arte, y fíjate. No, queremos que esto sirva también para ensanchar nuestro corazón y el corazón de la Iglesia, porque un guía turístico no evangeliza, por mucho que se sepa el catecismo. Evangeliza otro cristiano, que te narra, no te lo cuenta, no te lo enseña, no te lo dice como si te estuviera repitiendo la lección de cristiología que se impartió en esta casa hoy por la mañana, que te narra su fe, que te narra su evangelio. Y por eso Piedras Vivas no es solo una comunidad que vive ad extra y que se junta para un sábado al mes o un sábado cada 15 días, salir y ponerse a las puertas de una iglesia, invitar a la gente a entrar y explicarles a través del arte. No. Piedras Vivas también es ayudar a que esos jóvenes que quieren, que sienten esa inquietud, puedan construirse como piedras vivas, valga la redundancia, del edificio espiritual que es la Iglesia. Es decir, Piedras Vivas es no solo una iniciativa de pastoral del turismo, es también una iniciativa de pastoral juvenil o de pastoral universitaria en este caso. Porque nosotros no nos preocupamos tanto de lo que tenemos que explicar, sino que o de a quién tenemos que explicárselo, sino que, como decía don Jonathan, nos preocupamos de prepararnos para que cuando alguien viene a nuestra casa tengamos el corazón lo suficientemente esponjado, lo suficientemente ensanchado, como para que él se pueda sentir cómodo en nuestra casa. Y por eso queremos que la comunidad sea el centro de la experiencia. Es decir, en una época en la que estamos hablando del hiperindividualismo, en el que muchas veces estamos en la iglesia un montón de gente junta, pero no estamos juntos, simplemente compartimos espacio físico. Queremos hacer conscientes a nuestros jóvenes, que especialmente viven en este humus cultural, de la necesidad de la comunidad. Porque no es una cosa de tú a tú, sino que te acogemos en nuestra casa. Y por tanto, se le ayuda a la gente a vivir esta experiencia del cristianismo en comunidad, ¿no? En un contexto de amistad, en un contexto de maduración, pero también en un contexto abierto. Y esto es importante, que sea abierta. De hecho, ya hay varias comunidades de Piedras Vivas en Europa, en Suiza, por ejemplo, que quieren ser incluso, o sea, que son ecuménicas, con todo lo que la Reforma suiza tiene un poco de iconoclasta, además, especialmente, ¿no? Pero quieren ser comunidades abiertas, porque si tú en tu comunidad no dejas entrar al que es extraño, entonces no estás preparado para acoger. Y que tiene como el otro gran pilar fundamental la oración, porque no vamos a soltar un rollo. Está ahí don Damián, el párroco de Forcarey, que fue alumno mío y sabe que yo soy muy dado a soltar rollos. Pero yo cuando acojo a alguien en casa no le suelto un rollo, no le digo, fíjate, lo que he hecho esta mañana, pom, porque claro, el sentido de la vida, tal. No, cuando acojo a alguien en casa le comparto mi vida. Le pongo de comer, le enseño unas cuantas fotos, yo qué sé, pero le comparto mi vida. Y mi vida, en clave cristiana, es también mi vida de oración. Y por eso el centro de la experiencia, si el contexto concreto es una comunidad, el centro de la experiencia es siempre la vida de oración. Y tanto las reuniones, los encuentros que tenemos, por ejemplo, aquí en Santiago, semana a semana, esta misma tarde, os invito que si alguno tiene interés hoy por la tarde se acerque, ¿no? Pues empiezan siempre con la oración, terminan siempre con la oración
incluso los encuentros de evangelización nacen siempre y se desarrollan siempre en contexto de oración. Es más, nosotros siempre le decimos que mientras esperan, mientras están a la puerta de la iglesia esperando a recibir a la persona que le llegue, pues pueden estar repitiendo una pequeña oración, el Salmo 118, bendito el que viene en nombre del Señor, ese tipo para ayudarles a vivir en ese contexto orante toda su experiencia. Porque al final la idea es comunicar y ayudar a otros a encontrarse con Jesús, comunicar ese deseo de estar con Jesús, ver que toda la vida en el fondo es esa relación con Dios, o bien directamente o bien a través de los hermanos, como un ejercicio espiritual, ¿no? Pero también, si queremos acoger a la gente en la iglesia, tenemos que conocer a la iglesia. Y pues la idea es, por un lado, que si yo tengo que explicar la iglesia, el templo, pues tengo que conocerlo. Entonces, evidentemente, pues cuestiones de historia del arte también las abordamos en nuestra formación, porque en el fondo también conocer lo que significan esas imágenes significa conocer la historia de este templo, y conocer la historia de ese templo es conocer la historia de la iglesia que ha construido ese templo. Y conocer la historia de esa iglesia local, en el fondo es conocer a la iglesia. Pero vamos más allá también. Y nos intentamos formar o intentamos a los jóvenes ayudarles y a estimularles a que se formen en cuestiones de Biblia, de teología, en que conozcan mejor su fe, que conozcan mejor a la iglesia para poder darla a conocer, para poder ir más allá de los prejuicios, de la superficialidad, para poder tocar el corazón de las personas, para poder transmitir el corazón de la iglesia. Y también porque es una experiencia de pastoral universitaria, si los jóvenes se están formando, si están aprendiendo a ser, yo qué sé, los mejores médicos de Galicia, no pueden seguir viviendo su fe a nivel intelectual de un niño de primera comunión. Si quieren madurar en su fe, también tienen que ayudar a formarse intelectualmente en su fe, a pensar desde un punto de vista intelectual su fe, porque si no, no van a crecer. Y por eso nos preocupamos tanto de la formación. Y al mismo tiempo, ya que es un contexto de maduración, les ayudamos. Se nota en todo esto que os voy diciendo, también se nota, digamos, la matriz jesuítica, ¿no? Oración, ejercicios espirituales, formación, discernimiento, ¿no? Porque ese crecimiento también le va ayudando a todo el mundo a ser capaz de encontrar cuál es su sitio en la iglesia, de cuál es su sitio en el mundo, de cuál es su vocación, de cuál es el modo concreto en el que Dios le invita a relacionarse con los otros, con la humanidad, con el mundo. Por tanto, también se trata, desde el punto de vista nuestro, como yo que soy acompañante espiritual, ¿no? Pues de cómo ayudar a otros a ir creciendo en este proceso. El final de todo este camino es compartir. Yo utilizo muchas veces esta imagen. Es como si yo le abriera la puerta de mi casa a un desconocido y en el recibidor están la foto de mi abuela, de mi madre, de mi sobrino, de mi hermano, y le voy contando quiénes son. La vida de mi familia, mi vida, en el fondo. Por eso, el punto final de todo esto es el anuncio. Y tengo que aprender, y tenemos que ayudar a la gente, a los que acogen, a que descubran dónde está, entre comillas, mi evangelio, el dónde, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es esa buena noticia que el Señor ha puesto en mi corazón para que yo la transmita? Porque no es lo mismo que yo te repita de memoria, yo qué sé, la parábola del buen samaritano, o que te repita, si estoy explicando el pórtico de la gloria, que te recite de memoria los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, a que yo te cuente, utilizando esas imágenes, qué es lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, o qué puede hacer el Señor en la vida de las personas que llegan. Siempre de un modo indirecto. Evidentemente no vas a llegar al pobre señor o señora
que está allí, que está mirando y un poco viene así como que no sabe la cosa y dice, tú pecador, porque eres un pecador, conviértete. No. Pero sí le cuentas, por ejemplo, que cuando un peregrino llegaba aquí, en el siglo XII, tal y como nos lo narra el Códice Calistino, pues veía una fuente en la que se le invitaba a lavarse, quemaban sus vestiduras, porque claro, como los peregrinos venían haciendo el camino de penitencia, era un modo de también pues, poner fin a su vida pasada, a esa vida de pecado. Se les presentaba la imagen de la historia de Adán y Eva que culminaba no solo con Adán y Eva siendo expulsados del paraíso, sino mucho más importante, con Jesús llevándolos de vuelta. Le explicas de manera indirecta que incluso cuando el Señor parece que nos está castigando, nos está invitando a comenzar de nuevo una nueva vida. Y entonces ya la cosa cambia. Por eso este estilo indirecto y por eso el arte es muy útil para acompañar a este encuentro con Dios. De hecho, en Piedras Vivas siempre y parte esencial del, digamos, el servicio que hacemos es que en todas las visitas que hacemos hay un pequeño lugar destinado a la oración. En una capilla de la iglesia, o como por ejemplo en el caso de Santiago, como explicamos por fuera de la catedral, y no siempre entrar a la catedral es fácil por las colas que hay, pues en un local cercano, o en la iglesia de San Fructuoso, como lo hacemos cuando hacemos el servicio en verano, pues se les invita a que esa visita, a que eso que han experimentado mientras un voluntario les estaba hablando, pues lo reposen, lo maduren, si quieren, no se les obliga, no se les dice, reza, porque así no reza nadie, ¿no? Pero que lo maduren en oración delante del Señor. Acompañarles a este encuentro. Y finalmente, una de las cosas fundamentales es la gratuidad. La gratuidad. Porque nosotros no estamos haciendo un trabajo. Nosotros estamos, en el fondo, estamos siendo lo que tenemos que ser. Si no evangelizamos, no somos. Ya lo decía San Pablo VI, ¿no? La Iglesia existe para evangelizar. Y entonces eso se nos invita a hacerlo de manera gratuita, porque tiene que ser connatural a nuestro ser. Ya lo dijo el Señor, ahí está la cita, ¿no? Mateo 10:8. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Pero al mismo tiempo es recordarle que Jesús, que Dios se nos ha entregado, que no se trata simplemente de un servicio que yo te estoy haciendo, sino que es Jesús que se te está entregando. En el fondo, hay veces, cuando se explica todo esto, estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús en el camino de Emaús. Estamos escuchando a una persona, les estamos haciendo descubrir o redescubrir el Evangelio, y al final es Jesús el que les invita a cenar. Porque es Jesús el que les da el pan, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que ser así. Entonces, termino ya. También este tema de la gratuidad tiene un punto de dejar descolocado al que llega, ¿no? Cuando están acostumbrados al señor del free tour, que al final les pasa la mano y ellos te quieren dar algo, y dices, no, a mí, yo esto lo hago gratis. Si quieres dar algo, bueno, pues se les invita a dar a Cáritas o alguna otra asociación benéfica, ¿no? Pero también se quedan con la copla. Oye, ¿y este? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué no me pide nada? ¿Qué es lo que quiere? Y les ayuda a seguir haciéndose preguntas. Nada, yo ya he terminado, simplemente por terminar de hacer la publicidad. Estos son los sitios donde hoy podéis encontrar comunidades de Piedras Vivas, en Italia, en Suiza, aquí, en otros sitios de Europa. Los paso rápido, luego si quiere don Gustavo ya pone y el staff pone a disposición la presentación, que no es mía, bueno, la hice yo, pero no es mía, es de todos, ¿vale? Estos sitios de Europa, estos sitios de América, más que están surgiendo. De hecho, me voy para Valencia la semana que viene precisamente a intentar ayudar a unos, y cualquier cosa, aquí está el contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a don Ricardo, que, bueno,
Esto de Piedras Vivas es una maravilla, digamos, seguimos poniendo parte a parte lo necesario para montar un mosaico de reflexión. Supongo que ya estará aquí don Francisco, ¿no? Don Francisco Prieto está aquí, ya no. Bueno, entonces vamos a invitar está aquí don Francisco, porque don Francisco está un poquito ajustado de tiempos y hemos invertido alguna ponencia. Es el obispo auxiliar de Santiago, por mandato de don Julián. Ha sido quien ha tenido que llevar el peso y el calor de la jornada, porque la organización de la logística de esto junto a la agencia Trevisani ha caído sobre él. Y, lógicamente, ustedes se dan cuenta de lo que significa organizar una realidad como esta. Y ahora anda presentando... ¿Ya viene? Bueno, menos mal. Y anda presentando el programa pastoral de comunidad en comunidad. Entonces, bueno, claro, eso hace que... Y nosotros le agradecemos. Ha venido de Orense y después de hablar aquí se va de nuevo. Así que viene para hablar. Entonces, don Francisco, mira... Ya llegas directamente, como el Papa, del coche al atril. Bueno, don Francisco es biblista y su ponencia tendrá un título muy concreto que es Peregrinos ad loca santa. Loca no es la que le faltan las tuercas. En latín, loca quiere decir lugar, peregrinos hacia el santo lugar. Adelante, don Francisco, gracias por venir. Pues buenas tardes a todos y bueno, pues una vez tiene estas peregrinaciones de tipo pastoral, ¿no? Acabo de llegar de la ciudad de La Coruña y volveremos allá a la tarde si Dios quiere, pero siempre Santiago es referencia. Un saludo a todos, señor arzobispo, patriarca Jerusalén, a todos buenas tardes. Un auto sacramental escrito por Calderón de la Barca para celebrar la fiesta del Corpus Christi de 1652 y titulado El Año Santo en Madrid refiere lo siguiente: aunque la esclavina trueque al cortesano vestido, no por eso el hombre deja de ser peregrino, pues la vida es un camino, que al nacer peregrinamos y al vivir proseguimos, y aún no tiene su fin cuando morimos. En este hermoso castellano de Calderón de la Barca, uno puede reconocerse en una experiencia que es parte de nuestra vida, no solamente en la condición de aquel que, como diría Dante, se llama peregrino porque va a Santiago y regresa, sino y sobre todo porque en la condición del homo viator, bien seguro que nos podemos reconocer todos, aun a veces excesivamente viator por las prisas con las que apuramos, pero que no perdamos de vista este horizonte que Calderón de la Barca nos presenta. Quizás podíamos decir, y con razón, que en el principio éramos y somos peregrinos. Un sermón atribuido al Papa Calisto con motivo de la solemnidad de la traslación del apóstol Santiago, que así está recogido en el Liber Sancti Jacobi, o séase, el Códice Calistino, en su libro primero, sitúa los inicios de la peregrinación en el comienzo mismo de la humanidad, recordando, y cito literalmente, que ésta toma el nombre en Adán, continúa por Abraham, Jacob y los hijos de Israel hasta Cristo, y se completa en Cristo y en los apóstoles. En el principio, en la misma Génesis, podemos aludir a la peregrinación creadora. Dios sale de su silencio y por amor pone en acto la vida frente al vacío y el caos. El Dios creador pone su huella al que será el peregrino primigenio, creado a su imagen y semejanza. En Adán, el primer peregrino, hay salida, es pecado, hay regreso, es promesa, caída y redención, una peregrinación en la espera de volver al paraíso, el paradigma de todo hombre. Dice el teólogo español Olegario de Cardedal en su entraña del cristianismo: el hombre no es estancia sino andadura, no es una posada sino un camino. Es evidente la referencia al Quijote, aquello de más vale camino que posada. Ser hombre es avanzar desde el punto en que uno es lanzado por un trayecto que debe reconocer y asumir a la luz de un proyecto que integre el presente
el pasado y el futuro. El sermón del Calistino al que me he referido antes sigue diciendo: del mismo modo, el peregrino alejándose de su domicilio es enviado a la peregrinación por un sacerdote en pena de sus pecados, como a un destierro, y por la gracia de Cristo, si se confiesa bien y termina su vida abrazando la penitencia, se salva. La vida de Adán es, por tanto, la peregrinación fundamental y fundante en la espera de todos de volver al paraíso definitivo, aquello que nos recordaba Calderón de la Barca, que no tiene fin aun cuando morimos. Y tras el camino abierto en Adán, paradigma fundante del Homo Viator, no cabe duda que la imagen paradigmática del peregrino y de la peregrinación es Abraham. Sale de su tierra y de entre los suyos para ir lejos, como nos recuerda el libro del Génesis, más allá de lo inmediato, más allá de lo que uno conoce o posee, el que se pone en camino para saber de abandono y desprendimiento, el que se encamina a una tierra donde encontrar lo prometido, el que confía que en el camino no quedará abandonado a pesar del cansancio, el que aprende en la escucha de Dios, el que hace de su familia acogida y hospitalidad, y aquellos enviados de Dios son huéspedes del peregrino de Dios. Con la figura y el camino de Abraham, el autor de la carta a los Hebreos hace una de las más bellas reflexiones sobre el sentido de la peregrinación cristiana. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Así encontramos en la carta a los Hebreos 11, versículos 8 al 10. Seguimos de la mano del Calistino. Del mismo modo, el peregrino, si se aleja de su tierra, y matiza, es decir, de los negocios terrenos y de sus malos hábitos, y si sale de entre su parentela, esto es, del ámbito que llena la noticia de sus pecados, y si persevera en las obras buenas, sin duda alguna el Señor hará que aumente el número de las innumerables naciones angélicas en la gloria bienaventurada. Por tanto, desde Abraham, aquel pueblo, digamos que todos y cada uno de nosotros, nos hacemos peregrinos en la tierra y en la historia, entre la libertad y la esclavitud, entre la fidelidad y la idolatría, entre Dios y los dioses. Como el mismo peregrino que se recorre el camino y afronta las dificultades como un éxodo entre desiertos y oasis, hasta llegar a la aventurosa meta de la tierra prometida. Así lo describe el sermón del Calistino que estamos siguiendo como guión en esta ponencia. También el patriarca Jacob fue peregrino, pues salió de su patria y peregrina y mora en Egipto. Así como Jacob mora en Egipto, que quiere decir tristezas y tinieblas, así el peregrino que sale de su patria para pedir los sufragios de los santos, al recuerdo de sus delitos, debe vivir en la tristeza de la mente y de sus ojos y en las tinieblas de la penitencia. También los hijos de Israel fueron peregrinos, pues desde Egipto van a la tierra de promisión por diversas pruebas de trabajos, guerras y calamidades. Y como ellos, con muchos sufrimientos, entraron en la tierra de promisión, así los peregrinos, para que puedan entrar en la patria celestial que les ha sido prometida a los fieles, han tenido, dice, que pasar por muchos engaños de los mesoneros, y han tenido que escalar montes y descender a los valles, y soportar el terror de los bandidos y las angustias de los trabajos, para llegar a la mansión de los santos. Así se entiende, tal como relata y sintetiza el Calistino, que la memoria cultural del pueblo judío es sobre todo una peregrinación a Jerusalén, ciudad de la paz, al templo, como dice el Salmo, meta del viaje santo, donde por vías y mares los judíos se presentaban ante el Señor 3 veces al año. La fiesta de los ácimos, el Pesach, la Pascua,
la fiesta de las semanas, Pentecostés, y la gran fiesta judía, la de los tabernáculos, la fiesta de las chozas o Sucot. Y las tres hacen referencia a la gran peregrinación que conduce al pueblo de la esclavitud a la libertad. Y cuando la esperanza del pueblo peregrino va a ser colmada con la tierra prometida, la palabra que anuncia los tiempos nuevos, en aquella tierra que emana leche y miel, se encamina ahora para culminar la peregrinación definitiva, que es la peregrinación redentora. Y la palabra que estaba junto a Dios vino al mundo, vino a su casa, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo peregrina de la eternidad al tiempo, y así el tiempo, se convierte en tiempo de salvación. Y fue María la primera peregrina de Israel en los tiempos nuevos, en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá, como dice el Evangelio de Lucas. Y los magos de Oriente, los primeros peregrinos de un pueblo nuevo y universal, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño, como describe el Evangelio de Mateo. Y aquel niño, al que pusieron por nombre Jesús, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7, como recordamos. Y se hizo peregrino en el desierto y entre las gentes. Recorría aldeas y orillas, subía montañas y regresaba al valle, y se puso también en camino hacia la ciudad santa. Peregrino con la cruz a cuestas para peregrinar resucitado de nuevo entre sus discípulos y enviarlos a la misión antes de retornar al seno del Padre. Tras recorrer los caminos de los hombres, vuelve al Padre y se hace peregrino que reparte el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía en cada camino que nos conduce hacia Emaús. Peregrino que se hace prójimo para invitarnos a ser una vez más samaritanos. Dejemos que el referido sermón del Papa Calixto nos muestre una vez más cómo van encajando los pies del peregrino en las huellas que dejan precisamente los pasos de aquel que vino desde el seno del Padre. Dice así: nuestro Señor Jesucristo mismo, después de resucitar de entre los muertos, al volver a Jerusalén, fue el primer peregrino, hasta el punto que los discípulos al encontrarlo le dijeron: ¿tú eres el único peregrino en Jerusalén? De los cuales discípulos se escribió que conocieron al Señor al partir el pan. En el camino el Señor a veces no es conocido, en la comida es reconocido. El peregrino rico que alimenta a los pobres es conocido por el Señor, porque el que alimenta a los pobres, el Señor lo conoce y permite que lo conozca Él y lo hace feliz, como dice el salmista: bienaventurado el que se preocupa del necesitado y del pobre, en el día terrible lo librará el Señor. En el día terrible lo librará, puesto que en el día del juicio se verá libre de los lazos del diablo y se salvará, concluye este texto del Calixtino. En las orillas del lago de Galilea, Jesús había llamado y enviado a sus discípulos, y estos al mismo tiempo son pescadores de hombre y también peregrinos, porque se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. O como dice el Calixtino, los apóstoles fueron peregrinos, pues el Señor los envió sin dinero ni calzado, por lo cual de ningún modo se les concede a los peregrinos llevar dinero, a no ser para repartirlo entre los pobres. Es entonces cuando comienza, después de la peregrinación redentora, la peregrinación del testigo, de aquel que habla en nombre de Cristo, el peregrino cuando los tiempos culminan. Podemos recordar algunas peregrinaciones emblemáticas de aquellos primeros pasos. Felipe hacia Gaza: levántate, dice en el libro de los Hechos, marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza que está desierto. Se levantó y se puso en camino. O Pedro a la casa de Cornelio: mira, tres hombres te están buscando, levántate, baja y ponte en camino con ellos sin dudar, pues yo los he enviado.
o Pablo hacia Damasco, en camino para perseguir a los que seguían el camino. Y el Señor le dirá en aquel éxtasis, orando en el templo: ponte en camino, porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Es la peregrinación también de las siguientes generaciones de testigos que se hacen presentes cuando el cristianismo primitivo comienza a expandirse. En la Didaché y en el Pseudo Bernabé se nos habla del valor de la hospitalidad que había entre aquellas primeras comunidades cristianas, tal como era y sigue siendo costumbre en el Oriente. Para el pastor de Hermas, la vida es como una peregrinación a la búsqueda de respuesta a las grandes preguntas. O como aquel obispo de Antioquía, Ignacio, que peregrina hacia el martirio, recorriendo aquellos caminos de Asia Menor, y agradece en las cartas la acogida y la hospitalidad de aquellas comunidades que lo acogen o que acuden a saludarlo en aquel camino hacia Roma, que, como él dice, iba custodiado por 2 leopardos, 2 soldados romanos. O cómo no recordar aquel texto de la Diogneto, el número 5, que entiende la vida del cristiano como provisional es también la vida del peregrino. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Es así como hemos sido, ¿verdad?, peregrinos desde el principio, desde la Génesis. Y es así como después tiene lugar esa peregrinación hacia Loca Santa, hacia los santos lugares. No podremos aseverar con certeza quizás que la primera peregrinación de la historia fue la que llevó a Abraham y a su familia desde Ur de Caldea a la tierra de Canaán. Pero no cabe duda que aquella invitación de Yahvé, sal de tu tierra, sentó las bases de un pueblo que labró los surcos de la historia religiosa con éxodos y destierros que lo trajeron y expulsaron de la tierra que él mismo les diera en posesión. Y cuando los israelitas edificaron una casa al Señor, el templo de Jerusalén, no dejaron de ser un pueblo peregrino que acudía cada año, como hemos recordado, desde Palestina a los más diversos lugares de la diáspora, aquel magno y esplendoroso santuario para orar y llevar sus ofrendas en Pascua, en Pentecostés o en la fiesta de las tiendas. Y más allá de la tierra judía, también los lugares santos ejercieron en el mundo mediterráneo antiguo una fuerte atracción sobre todo tipo de gentes y movilizaron muchas masas, más allá incluso de la dimensión religiosa, hasta el extremo de que pueda hablarse de un auténtico turismo peregrino o piadoso con implicaciones en lo social, lo económico, lo político o lo cultural. Grandes masas de peregrinos acuden a templos iniciáticos en el antiguo Egipto, por ejemplo, en el culto a Osiris. La antigua Grecia conoció la peregrinación a santuarios oraculares, la pitonisa de Delfos, o terapéuticos, como el santuario de Asclepio, o mistéricos, como el de Eleusis, o aquellas fiestas panhelénicas, por ejemplo, las Panateneas, o las Dionisíacas en Atenas, los Juegos Sísmicos en Corinto, o las Olímpicas en aquella ciudad que les da nombre. Estos viajes devotos continuaron, quizás con menor intensidad durante la época romana, pero sin perder su ropaje helenista. La famosa Sibila de Cumas, las fiestas que aún pervivían en Atenas en aquella época entre testamentos. Precisamente en el contexto romano fragua el término latino peregrinus, peregrinatio, peregrinor, que originalmente, como saben, se refiere al que se aleja de su país y vive como extraño en otro lugar. Lentamente, sobre todo a partir de la época tardoantigua, el término deriva hacia su actual significado: persona que viaja por devoción hacia lugares santos o religiosos. Será el poeta italiano Dante el que distinga claramente las dos acepciones de peregrino, en modo lato referido al que está fuera de su patria y en sentido estricto, como he recordado, al que va a Santiago y regresa. La práctica de la peregrinación en el cristianismo antiguo tiene sus claros referentes y raíces tanto en el mundo bíblico y judaico intertestamentarios como en el contexto socioreligioso helenista. Adaptando la conocida imagen de Tertuliano,
Se puede decir que en este caso sí tienen que ver y mucho Jerusalén con Atenas y Atenas con Jerusalén. Tienen y tendrán mucho que ver ambos mundos, pero cabe hacer una precisión tomando aquellas palabras de Pablo ante el Areópago de Atenas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, dice el libro de los Hechos. En el Evangelio, el mismo Jesús proclamará la caducidad del templo de Jerusalén, pues el culto agradable a Dios es aquel en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El cristianismo desacraliza el espacio y el lugar y privilegia las disposiciones interiores de los creyentes. Incluso en la tradición cristiana anterior a la época constantiniana se evita asociar a Dios con un lugar sagrado para no ser identificados precisamente con el culto pagano. Dice Tertuliano en una obra dedicada a los espectáculos de la época romana: rechazamos no menos los templos que los monumentos, no forjamos ni uno ni otro altar, no adoramos ni a una ni a otra efigie, no realizamos sacrificios ni tributamos honras fúnebres. Incluso la misma noción de loca santa aparece tardíamente en los escritores cristianos. Se podrían hacer menciones, por ejemplo, a los primeros testimonios que tenemos de la visita a Jerusalén. En la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea se menciona que poco después del 200, un obispo llamado Alejandro, originario de la Capadocia, emprende un viaje para orar y conocer los santos lugares. Y entre los siglos II y III, muchos personajes cristianos como Melitón de Sardes y el propio Orígenes acuden a Jerusalén y otros lugares del Oriente cristiano para informarse sobre cuestiones del cristianismo. Pero estos viajes ciertamente no son todavía peregrinaciones como hoy las entendemos. Ni tampoco las visitas que en época preconstantiniana se hacían a Roma, a las tumbas de los mártires, con motivo del aniversario de su fallecimiento, como testimonian, por ejemplo, las inscripciones que dejaban aquellos visitantes en la Memoria Apostolorum de la Vía Apia, hoy iglesia de San Sebastián. En los inicios del siglo IV, la política religiosa del emperador Constantino concede libertad de culto para los cristianos y genera unas condiciones que cambian el estatus de aquella iglesia primitiva. Como saben, por deseo del emperador y de su madre Helena, se levantan en Palestina numerosos lugares de culto. Una basílica sobre la Gruta de la Natividad en Belén, el grandioso complejo del Santo Sepulcro, iglesias en Getsemaní y en Betania. En los primeros años de aquella centuria del siglo IV, Eusebio de Cesarea afirma que numerosos creyentes confluían de todas partes hacia aquella ciudad santa. Dice él, no para admirar la belleza de un templo, que ya no existía, sino para orar en el Monte de los Olivos. Entre esos primeros peregrinos estaba la propia madre de Constantino, la emperatriz Helena, que probablemente en torno al 326 recorrió Palestina para visitar los lugares recorridos por el Señor y orar en ellos. Son acciones que evidencian seguramente las motivaciones originales de la peregrinación cristiana. A esta pronto se añaden intereses, por ejemplo, por las reliquias de la Pasión de Cristo, la columna de la flagelación y, sobre todo, por el madero de la cruz. Ambrosio atribuye en un sermón a la emperatriz Helena el hallazgo de la cruz y de los clavos de la crucifixión. Poco a poco la narración evangélica se va materializando en esta pasión por las reliquias y objetos que de alguna manera pudieron estar en contacto con el Salvador y conduce a considerarlos dotados de propiedades milagrosas, taumatúrgicas. Menciono el itinerario de Egeria, bien conocida, quizás también porque sobre todo sus raíces proceden de la Galaecia, ¿verdad?, de aquel tiempo, del noroeste hispano. Aquella mujer llamada Egeria, Eteria, no sabemos muy claro su nombre, de elevada posición social, pues emprendió un viaje como mujer acompañada de numerosas personas que estaban en su cortejo, desde la Galicia hispana hasta la tierra de Palestina. Y allí visita los lugares santos, pero lo hace de una manera singular, como una lección de los textos bíblicos allí donde llega. Hay peregrinación, hay celebración, sobre todo en Jerusalén, donde contempla aquella liturgia en torno a la pasión de Cristo. Los peregrinos cristianos, tras recorrer y acercarse a aquellos loca santa bíblicos, donde se evocaba la vida y la pasión de Cristo, también comienzan a visitar los sepulcros de los mártires
y sobre todo aquellos lugares donde residían personajes que gozaban de una especial estima por su santidad. O sea, comienza a haber peregrinaciones hacia aquellos lugares de referencia de la vida eremítica anacoreta en los desiertos de Egipto, en los desiertos de Siria, en la Capadocia central. También al regresar a su tierra llevaban reliquias de aquellos con los que habían estado en contacto, telas, por ejemplo, e incluso pequeñas ampollas con agua milagrosa, objetos que según ellos estaban dotados de cualidades milagrosas. Es cierto que en la concepción teológica de los padres de la Iglesia, visitar a los lugares santos debía ser sobre todo una contribución al crecimiento espiritual, al perfeccionamiento de la fe. Y es curioso cómo su juicio sobre las peregrinaciones no fue siempre positivo y no las consideraron entre las prácticas cultuales recomendables, sino que más bien, y es curioso, ponían en evidencia los peligros que suponían estos viajes para los fieles, incluso ciertas desviaciones y abusos. Un ejemplo es uno de los capadocios, Gregorio de Nisa, el cual en una carta, la número 2, a un tal Censítor, que le había preguntado su parecer sobre las peregrinaciones de monjes a Tierra Santa, dice él: el Señor, cuando llamó a los elegidos para heredar el reino de los cielos, no incluyó la peregrinación entre las buenas acciones ni entre las bienaventuranzas. Aunque en otra ocasión sostiene que ha gozado visitando los santos lugares, pero dice que los peregrinos se ven sometidos a tentaciones y peligros contra la castidad, y por otra parte el Espíritu Santo y la gracia del Señor no están ligados a un lugar material, y menos a una ciudad, dice él, como Jerusalén, en la cual se cometen todo tipo de pecados. Para el niceno, como es evidente, la visita a estos lugares nada aporta para el crecimiento de la fe. A continuación, y ya simplemente lo menciono, habría que hacer referencia, por ejemplo, a las peregrinaciones que poco a poco tienen lugar hacia Roma, sobre todo en el cementerio que está al pie de la colina vaticana, la memoria del martirio de Pedro, o en el cementerio, o en el lugar, mejor dicho, donde estaba enterrado el apóstol Pablo en la Vía Ostiense. También el propio Constantino impulsará la construcción de basílicas en la colina vaticana y en la Vía Ostiense, cuya memoria ciertamente con el paso de los siglos y la transformación que han sufrido, pero allí se conserva la memoria de aquellos apóstoles, Pedro y Pablo, que ciertamente no son los fundadores del cristianismo en Roma, pero con el testimonio martirial de su fe fundan la fe de los cristianos de aquella iglesia de Roma. No podemos olvidar otros lugares, por ejemplo, como durante el siglo V, el sepulcro de Martín de Tours, ¿verdad?, tan visitado con peregrinos provenientes no solo de la Galia, sino de Hispania y de Italia. Y aunque hoy no solamente los caminos conducen a Roma y a Jerusalén, sino al mismo Santiago en el que estamos, que tras el descubrimiento del sepulcro del apóstol en el siglo IX se va a convertir en el tercer centro de peregrinación del mundo cristiano. No olvidemos una cosa y acabo, que solo uno es el principio, el camino y la meta de todo cristiano: Cristo el Señor, que salió de la casa del Padre hacia el hogar de los hombres, para que así nosotros pudiéramos peregrinar hacia una plenitud de sentido y de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Sabemos el esfuerzo que has hecho para venir y también el viaje ahora de regreso a proseguir. Bueno, vamos a invitar, antes de la pausa del café, al director nacional de Pastoral de Turismo de Portugal, de la Conferencia Episcopal Portuguesa, que es Monseñor Miguel López Neto, que está acompañado por Sandra Moreira, que es parte del equipo, y acompañados también por su obispo, don Manuel, el obispo de Algarve, de Faro Algarve, que está aquí acompañando a justamente este equipo nacional, ya que es el obispo justamente del turismo. Raquel. Raquel, aquí. Espere, monseñor, un momento que ya lo presentan. Raquel, aquí. Aquí tienes los dos. Perfecto. Pues buenas tardes y tengo el placer de presentar a nuestros compañeros de la Conferencia Episcopal Portuguesa.
El padre Miguel López es doctorando en el programa de doctorado interuniversitario en comunicación conjunto de las universidades de Huelva, Málaga, Sevilla y Cádiz, en la línea de investigación Educomunicación y Alfabetización Mediática. Él es licenciado en Teología y doctor en Teología, con especialidad en Teología Práctica por la Universidad Católica Portuguesa. Es responsable de la Oficina de Comunicación desde 2008 y por el sector pastoral de turismo de la Diócesis de Algarve desde 2012. Integra la Pastoral de Turismo de Portugal desde 2012 y es director de este organismo de la Conferencia Episcopal Portuguesa. Publicó el libro Igreja Encontro na Estrada Digital, Perspectivas Teológicas, a partir del análisis del trabajo de Manuel Castells, antiguo ministro de Universidades de España. Es párroco de Tavira, en el Algarve. Y la profesora Sandra Cortés Moreires, licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Nova de Lisboa, máster en Comunicación Educativa por las Facultades de Letras y Ciencias Humanas Sociales de la Universidad de Lisboa y Algarve y máster en Educación en la Sociedad Multicultural por la Universidad de Huelva. Es doctoranda en Educomunicación y Alfabetización Mediática por la Universidad de Huelva. Sandra es técnica de idiomas y comunicación del Ayuntamiento de Faro y también asesora de la Oficina de Información de la Diócesis de Algarve, miembro del equipo de la Pastoral del Turismo y de la Pastoral de Turismo de Portugal. Bienvenidos, Miguel, Sandra, muchas gracias. Les dejo con la ponencia La propuesta pastoral portuguesa, el patrimonio al servicio de la nueva evangelización, un proyecto de acción. Muchas gracias. Buenas tardes. Peço perdão por falar em português, mas eu prefiro falar em português do que em mau espanhol ou mau castelhano, porque senão ainda me podem confundir com o pessoal da Catalunha que prefere falar o catalão ao espanhol. Mas eu vou falar português porque é a língua que me sinto mais à vontade e que sou capaz de exprimir melhor. Depois, daqui a 2 ou 3 minutos, a minha colega da direção, a Sandra, aí sim vai falar em castelhano, em espanhol, porque ela é perita em línguas, eu não sou. Peço perdão. Pronto. Desde que fui nomeado responsável da Pastoral do Turismo Portugal, em 2021, temos trabalhado a ideia central de que é a nossa tarefa ajudar os turistas, crentes ou não, de várias formas. Primeiramente, a descobrir o património religioso, a encontrar lugares e tempo de verdadeiro descanso e de um descanso que liberte os corações de todos os problemas. E também a poder respeitar a diferença, atuando como construtores da paz. Designação esta que está presente nos documentos sobre o turismo, no Código de Ética do Turismo e proposto pela Organização Mundial do Turismo. Em vez de compreender apenas o material, o Papa Francisco desafia-nos, e ontem ficou muito claro naquilo que o Monsenhor Fisichella nos disse, a ir mais longe, tentando tornar o imaterial e o espiritual, ligado à fé cristã católica, conhecido, reconhecido, respeitado, vivido, e de todos aqueles que trabalham nesta área sejam vistos como portadores da Boa Nova. Não faço
esse trabalho sozinho. Devo dizer que o essencial da atividade turística católica em Portugal é tudo feito em equipa. Não sou eu o diretor que trato de tudo. Há uma equipa e vou-vos apresentar essa equipa. Eu já fazia parte da direção anterior desde 2012, assumi as funções, como disse há pouco, em 2001 e 2021 e constituí uma equipa de diferentes áreas profissionais, mas todas ligadas ao turismo, para que pudéssemos ter um olhar mais holístico, total e integral. Ou como disse o Monsenhor Dários, no início da tarde de ontem, mais sustentável, responsável e integral. A Sandra, que está aqui comigo, que trabalha em jornalismo e comunicações públicas e que está a fazer uma tese de doutoramento em literacia turística, Tourism Literacy. Depois temos a Alexandrina Fernandes. Obrigado. Sou eu com mais 30 quilos. A Alexandrina Fernandes, que é uma empresária turística que trabalha em Bragança, na Diocese de Bragança, perto de Zamora, e que é formada em turismo. Depois temos a Joana Santos Coelho, que é responsável pelo Museu Católico da Diocese de Lisboa, o Mosteiro de São Vicente de Fora, e que estão a ser implementados projetos muito interessantes de estender a atividade turística a todas as idades e a todas as faixas sociais. Depois temos José Teotónio, que é CEO do Grupo Pestana, que é o grupo de hotéis privado em Portugal maior, que tem hotéis mesmo em Espanha, em Barcelona, por exemplo, e em Madrid. Depois temos a Margarida Franca, que é investigadora em Leiria na Universidade Católica de Lisboa, especialista em questões teóricas do turismo religioso, e o José Pimenta, que é responsável da Pastoral do Turismo da Diocese de Lisboa, Patriarcado de Lisboa, e que estão a fazer um trabalho por esta cidade, que recebe imensos turistas, para visitarem as igrejas das zonas mais turísticas. Agora, para vosso alívio, deixo a palavra aqui à Sandra, que fala em perfeito espanhol, em perfeito castelhano, e com quem poderão ouvir tudo de uma forma mais perfeita. Obrigado. Bueno, la perfección no es mi fuerte, entonces no voy a repetir lo que dice don Gustavo ayer sobre la burra de Balaán, pero estoy perante hablantes naturales del idioma y les pido desde ya perdón por algún fallo que pueda tener. Bueno, centramos nuestra actuación en 4 ámbitos fundamentales que nos parece que contribuyen para que el turismo y la pastoral que es asociada a él puedan convertirse en instrumentos de proximidad y testimonio. Debatir, acoger ideas, conocer los proyectos que existen en nuestro país. En este sentido, fomentamos la creación de equipos diocesanos que deseamos sea casi orgánica, y ayer mismo, conversando con Monseñor Dários, hablamos de la necesidad de valorar este tipo de conexión, trabajando en una red, como es además característico de la cultura de las sociedades contemporáneas, según Manuel Castells, que estudió nuestro director,
Y también promovemos las jornadas de pastoral de turismo y les puedo desde ya desafiar para que estén con nosotros en febrero de 2022. Divulgaremos oportunamente las fechas y estas jornadas son un foro de debate y aprendizaje en lo cual tienen cabida diocesis, academias e instituciones del gobierno o administración local o incluso pastorales de otros países. Nos gustaría mucho invitar, por ejemplo, y estamos hablando de esto, Brasil a que esté en las próximas jornadas portuguesas. Comunicar dentro y fuera de la Iglesia también es otra meta para que el turismo pueda estar más cercano de la gente. Estamos ahora mismo haciendo un cambio profundo en nuestros canales de comunicación, ya que vemos que una presencia en los medios digitales es indispensable en esta sociedad de pantallas y de la convergencia. No solamente nos amplía la posibilidad de informar, como nos permite posicionarnos en este entorno como referencia positiva de la Iglesia, y este es el punto más fuerte, ya que siendo todos nosotros consumidores y productores de contenidos, o sea, prosumidores, tenemos igualmente la misión de evangelizar en este otro continente esta nueva cultura de que hablábamos ayer, como también mencionaba San Juan Pablo II. Replicar o desarrollar buenas prácticas y considerar que la Iglesia debe promover la sostenibilidad de sus espacios es un ámbito más de nuestra actuación. Y aquí les hablo de una experiencia que consideramos muy provechosa y que estamos desarrollando como un proyecto piloto de las pastorales de turismo de Portugal y de la diócesis de Algarve, y que nace precisamente en un contexto de pospandemia que generó muchas dificultades económicas en la región de Algarve, donde el turismo es la principal actividad económica. Nos permitirá que un conjunto significativo de iglesias mantenga sus puertas abiertas para los visitantes y para quien quiera hacer sus oraciones. Al mismo tiempo, su existencia nos permite garantizar formación diseñada para un grupo de personas que no tenía trabajo y que pueden convertirse en anfitriones, y robo la expresión a nuestros compañeros mexicanos. Y quizás también miramos a este programa a los turistas como huéspedes, tal como nuestros compañeros italianos. Al final de un trayecto formativo, que implica una parte teórica y otra parte en contexto laboral, las parroquias donde están haciendo su trabajo de acogida a los turistas, de orientación de visitas, de pesquisa y profundización de conocimientos, decidirán si van a quedarse con estos formandos o con cuáles, beneficiando de apoyos del Instituto Nacional de Empleo para soportar los costes de su contratación. Este proyecto involucra a distintas entidades oficiales portuguesas con responsabilidades en áreas como la cultura, el turismo, la formación profesional y la gerencia de fondos provenientes de la Unión Europea. Tiene además un presupuesto que viene precisamente de verbas comunitarias. Y puedo decir que esta fue la parte más fácil de gestionar en este proyecto. La parte difícil es precisamente convencer a los párrocos de que esto es importante, de que deben tener formas de garantizar el presupuesto necesario para crear empleos sin depender de otros y que de esta forma están valorando el patrimonio, la identidad cristiana y ayudando a gente que no tenía empleo. Como mencionaba don Ciriaco Benavente ayer, dando un sentido fraterno a esta mirada pastoral y tornando más fuerte la comunidad.
La experiencia está todavía en curso, pero les podemos decir que es una forma de empezar un trabajo de formación y de valoración del patrimonio que nos parece muy relevante y que nos permite valorar los lugares que no están en las tendencias turísticas o, como decía don Jonathan hace unos minutos, bajo la luz. Ayer don Gustavo decía que las iglesias no fueran creadas para estar cerradas. Y eso nos parece una evidencia. Los comentarios que tenemos de visitantes, de las entidades oficiales con quien trabajamos y sobre todo, de este grupo de formandos es muy positiva. Incluso puedo contarles que algunos de ellos eran gente que no había estado antes en una iglesia, que les molestaba hablar del catolicismo y ahora están pidiendo para quedarse en el proyecto porque descubrirán algo más que solamente un trabajo. La semilla chiquitita de mostaza de que hablan los evangelios está ya en sus corazones y son anfitriones apasionados, diría yo. La relación del arte con la fe, de que hablamos ayer y hoy, en este proyecto en acción, nos torna más claro que se puede conjugar la vía de la belleza, la cultura y la formación con la labor de evangelizar. Lo importante, desde nuestro punto de vista, es que se pueda ampliar las competencias de alfabetización de todos los involucrados en este proceso, para que el resultado final sea una mejor comprensión de lo que son los espacios y el patrimonio religioso, pero también de lo que es la posibilidad de fomentar un deseo de algo más, de una plenitud que solamente se encuentra cuando nos desafían a descubrir algo que no vemos porque no conocimos. Y lo que queremos es que ese deseo lleve a encontrar la persona de Cristo. Por fin, estamos estableciendo sinergias con entidades públicas y privadas, con universidades, con organismos de la Iglesia, para impulsar una visión del turismo que es la que compartimos aquí desde el inicio de este congreso entre todos nosotros. Nos parece indispensable acercarnos e involucrar a todos los que trabajan en este tema, a los investigadores que pueden fortalecer la pastoral de turismo asociada al producto turismo religioso. Es importante conocer quiénes pueden presentar caminos para el futuro y la innovación. Y es importante que los distintos agentes de turismo, tanto las organizaciones de promoción de destinos como las entidades que son un elemento de conexión y mediación entre los productos, los territorios, el patrimonio y los turistas. Afirmar nuestra identidad, eso es el desafío que pedimos la gracia de Dios para seguir adelante. Papa Francisco, en su mensaje dirigida a nosotros aquí presentes, nos decía que necesitábamos pensar, crear, compartir proyectos. Nos parece el camino cierto y, por lo tanto, manifestamos a todos vosotros nuestra disponibilidad para eso mismo, poner de pie iniciativas que sean útiles, solidarias y evangelizadoras, que nos hagan, como igualmente nos pide el Papa Francisco, llegar a las periferias, llegar a todos los miembros de las comunidades, al mundo académico, a las diócesis, involucrando laicos y clérigos, investigadores, empresarios y decisores en todos los ámbitos en los cuales nos proponemos trabajar. Y termino con una invitación a todos vosotros. El año que viene, Portugal acoge la Jornada Mundial de la Juventud. La Pastoral de Turismo de Portugal estará presente buscando ayudar en la acogida de todos los jóvenes. Portugal vos invita a que estén presentes compartiendo un momento inolvidable y único.
Muito obrigada. Muchas gracias. Eu quero falar muito bem português, pero meu professor não me ensina muito bem. Bueno, ahora nos hemos ganado la pausa café. Nos vamos ya al claustro. Tenemos unos buenos minutos. Hemos recuperado minutos como los aviones cuando salen tarde y estamos muy bien de horarios. Después vamos a tener a don Manuel Pozoyer, que nos va a hablar de la teología del descanso, que creo que es un tema basal cuando reflexionamos sobre la realidad del turismo. Y vamos a tener 2 encuentros de proyectos muy concretos, sea con el obispo de Mar del Plata como con el arzobispo de Panamá. A las 20 tendremos la misa en el tercer piso de aquí, en la capilla del seminario, que la presidirá su beatitud Pier Battista Pizzaballa, y predicará en esta misa nuestro obispo del turismo, don Ciriaco Benavente. A las 21 tendremos la cena y a las 22:30 una alegría más del día para coronar este Día de la Belleza. Para quien quiera visitar la catedral, la alegría de tener la catedral solo para nosotros de noche en el silencio, de una maravilla como esa que no nos es concedida, no les es concedida a nadie, ese silencio de noche en la catedral y ver el pórtico de la gloria, que ha sido iluminado de una manera fabulosa. Bueno, gracias y pausa café. Perdón, nos juntamos aquí de nuevo a las 6:20. 6:20, por favor. Así llegamos en horario a todo. Gracias.